Vamos a hablar de Ecuador. ¿Qué está pasando ahí? Yo voy a empezar con algunas cifras sustanciales. Más de 31.000 presos en 36 cárceles de Ecuador, de los cuales alrededor de 3.500 son extranjeros. Estamos hablando de 1.400 incluso colombianos, 1.500 venezolanos y entre ellos también entran 100 peruanos. Cifras, aproximaciones para dar cuenta de lo siguiente. Y es que el presidente Daniel Noboa ha puesto un decreto sobre esta repatriación de presos extranjeros para comenzar a instrumentalizar mecanismos internacionales y de esa forma se pueda dar con esta repatriación. Hay diversas aristas al respecto. ¿Qué pasará? ¿Se puede hacer en colectivos? ¿Se va a individualizar cada caso? Bueno, para poder entender al detalle de cómo se viene este procedimiento, me voy a comunicar con Fernando Bastías Roballo, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todas las personas que nos oyen, mucho gusto. A ver, me gustaría primero recoger sus impresiones sobre este decreto, lo que significa y los mecanismos que también se van a implementar. Bien, en primer lugar, la decisión del presidente Noboa no es innovadora y por supuesto no es una decisión técnica real que combata la criminalidad que existe en Ecuador, ¿no? Forma parte del mismo plan reactivo, punitivo, securitista que otros gobiernos anteriores ya han implementado y no han dado resultados. En este caso, esconde un argumento, un justificativo muy xenófobo contra las personas de movilidad humana que se encuentran en Ecuador y que no responde a la realidad, al número de personas detenidas o a los efectos o delitos que han cometido. Sin embargo, se ha tratado de difundir muchísimo como si esta acción fuera a ocurrir de la noche a la mañana, ¿no? En el Ecuador, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra constitución y mandatos de la misma Corte Constitucional prohíben expulsiones colectivas, ¿no? En el marco de la repatriación de personas privadas de libertad, puede haber una intención voluntaria, es decir, la persona privada de libertad puede solicitar voluntariamente ir a cumplir la pena a otro país y se han de como gestionar las acciones respectivas. Pero una repatriación forzada, eso no está regulado por nuestro ordenamiento jurídico y hasta que esté regulado va a pasar un suficiente tiempo. Entonces, nos sorprende que el presidente Noboa venda como esta medida como una que tendrá efectos a corto plazo y no es así. Si pretende expulsar colectivamente a personas privadas de libertad en movilidad humana, es una decisión o una propuesta que la misma Corte Constitucional lo prohibió. Todo proceso tiene que ser individualizado y por supuesto se tiene que respetar el debido proceso, pero también las condiciones de vulnerabilidad que cada persona privada de libertad en movilidad humana tenga. Claro, pero ese punto me parece que ya está definitivamente fuera de discusión, porque según el decreto, dice, se dispone al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que sea su sentencia ejecutada en el país y queda prohibida cualquier repatriación de colectivos. Entonces, eso se especifica en el decreto, es decir, se va a ver caso por caso. Entonces, ese punto en discusión me parece que queda de lado y está precisamente aquí en el decreto. Pero pasemos también a lo que podría ser la recepción del país. Me refiero a Colombia, me refiero a Perú, me refiero a Venezuela. Concuerdo contigo en el sentido de que va a tomar un tiempo, porque cada estado es soberano y tiene también sus procedimientos internos. Ahí me parece que sí va la discusión, porque al respetar los derechos humanos de cada uno de estos presos, al tratar de debatir o ver caso en concreto, me parece que hay un debido proceso. No sé tú qué piensas. En efecto, pero también no hay que perder de vista la discusión inicial, porque ese decreto ocurrió después de que se intentara realizar expulsiones colectivas, difundiendo información falsa a personas dentro de prisión y a familiares, ¿no? De hecho, hasta se oía de buses que iban a centros penitenciarios a querer llevarlos a frontera. Entonces, son acciones intencionales que el gobierno ha hecho y debido a denuncias de organizaciones de derechos humanos, es que ahora tenemos este decreto con Claro, esas a lo que especificidades.
a lo que me parece que te refieres son las expresiones del presidente Daniel Noboa a los medios de comunicación que dice, bueno, vamos a dejar a los presos de la frontera. Pero claro, viendo el documento, viendo el decreto, la situación es distinta. Sí hay un debido proceso para cada caso. Claro, ahora mi pregunta y mi interrogante va, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo se va a lograr la sintonía con el otro país para que reciba a sus connacionales? Me parece que por ahí va el análisis. En efecto, sí. Primero sería evaluar las relaciones diplomáticas que tiene el presidente Noboa con los países a donde quiere iniciar este proceso de repatriación. Pero algo importante también que tiene que considerar el presidente, al menos por mandato del ordenamiento jurídico de acá del Ecuador, es que no genere un impacto desproporcional en el núcleo familiar de la persona privada de libertad. Porque sí, van a haber casos donde las personas privadas de libertad en movilidad humana van a ceder y de hecho sienten que estando en otro país van a estar mucho más seguros que aquí en Ecuador. Pero van a haber otros casos donde hay ya un núcleo familiar consolidado, inclusive con personas ecuatorianas mismas, donde la situación se pone aún más complicada y la visión de derechos humanos es sumamente importante en esa línea. El núcleo familiar, en ese sentido, sería el ángulo enfocado en los derechos humanos, pero claro, va a tener que determinarse también cuántos presos podría aceptar cada país. Ahora, hay que adelantarlo, Colombia no ve esto con buenos ojos, a pesar que Gustavo Petro había dicho en el foro Davos que ya comenzaron las negociaciones a nivel de Cancillería. Va a ser muy difícil materializarlo, ¿no? Pero la polémica ya está encendida, tengo entendido también por organizaciones de derechos humanos. En efecto, sí, por supuesto, y las relaciones diplomáticas, por ejemplo, con el gobierno de Venezuela, tampoco se encuentran en una buena situación. Mm. Entonces, por eso nos preocupa de que todas estas medidas, entre comillas, para combatir la criminalidad tengan efectos reales y más bien solamente los efectos sean mediáticos o de una percepción de que se está luchando contra el crimen organizado, ¿no? En este caso, la repatriación, que ahora ha calado mucho en la población por el nivel de xenofobia que existe. Sin embargo, hay que ver si en la práctica se realiza, o si no, sería una medida más que se pretende implementar para combatir la inseguridad, entre comillas, pero que ofrece más bien esta cultura xenófoba de resolver el tema de inseguridad. Claro, entiendo esa postura, pero en esa línea también de la lucha contra la criminalidad, ahora catalogados como terroristas según el decreto 111, y se van sumando más decretos también en esta espiral de poder frenar a los criminales en Ecuador, donde hemos visto, he sido testigos también de situaciones adversas, donde las prisiones se han convertido en bastiones operativos de estas organizaciones disputándose territorio, matando, asesinando, incluso con un ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, asesinado, y que a estos momentos ni siquiera hay un avance concreto sobre su asesinato. Entonces, teniendo en cuenta una situación excepcional que grafica y da pie a decretos que pueden ser polémicos o no, parece que Daniel Noboa la tiene clara, es decir, puede parecer esto letra muerta, pero también podría concretarse con algunas cancillerías. Y no me refiero a Colombia en estos momentos, también con Perú. Hay que ver cómo va el avance, porque son 100 presos peruanos que se encuentran, por ejemplo, en Ecuador. Vamos a ver si se puede partir por algo. Y claro, individualizando cada caso, que eso sería lo ideal, ciertamente. En efecto, sí, va a ser un proceso que al SNAI le va a tocar realizar, pero también dudamos mucho de la capacidad institucional que tenga el SNAI. Actualmente no tiene el control de los centros penitenciarios aún, están siendo tomados por las Fuerzas Armadas. Aún las organizaciones del Ecuador nos pensamos si realmente las medidas que se están ofreciendo van a tener efectos directos en el combate a la criminalidad. La declaratoria de estado de excepción por la causal de conflicto armado interno, no solamente que no cumple con los criterios fácticos del derecho internacional humanitario, sino que no es una medida efectiva para combatir el crimen organizado. Entonces, lo que tenemos es nuevamente una medida insuficiente más, mientras las extorsiones continúan aún, mientras las bandas se siguen fortaleciendo, pero ya en otro tipo de dimensión. Y por supuesto, los centros penitenciarios, que antes eran usados como centros de operación criminal, ahora están siendo intervenidos por las Fuerzas Armadas, pero acompañados de prácticas de tortura ya hace más de una semana. Entonces, esta medida, que si bien es cierto puede parecer correcta,
cuando las Fuerzas Armadas se devuelvan a sus bases y la Policía Nacional vuelva a tener el control de las cárceles, las dinámicas de corrupción van a seguir continuando. Entonces, no es una medida efectiva. Bueno, a ver, hay dinámicas de corrupción que se han podido ver, por ejemplo, en el SNAI, y eso es cierto, bueno, pero tendrá también que concretarse algunas medidas, y me parece que la sensación de los ecuatorianos es distinta a la que nos comentas. Al del control de la seguridad, ahora que también los militares le dan las atribuciones para neutralizar objetivos como lo han catalogado de terroristas. Nosotros vamos a seguir en contacto contigo para analizar esa lista de derechos humanos, que es fundamental, que es sustancial, pero también no podemos dejar de lado el avance que ha tenido Ecuador, me parece, en mi punto de vista, estos últimos días en cuanto a la lucha contra la criminalidad. Te agradezco mucho por este contacto a Fernando Bastidas Roballo, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil. Muy buenas tardes.